Bienvenidos nuevamente al curso. En esta unidad trabajaremos los elementos y procedimientos que asisten a la comprensión lectora. Durante la primera semana veremos los elementos comunes a los textos en inglés y en español. Discutiremos la manera de optimizar la lectura y comprensión de un texto en inglés. Aprenderemos a extraer el tema principal de un texto. Y en la segunda semana hablaremos sobre la sintaxis del inglés y el español y sobre categorías gramaticales. Comencemos entonces por discutir cómo hacemos para comprender. Cuando abordamos un texto académico en inglés, ya contamos con elementos que nos ayudarán a comprenderlo. Estos son los aspectos formales de un texto, el vocabulario, el contexto y los conocimientos sobre la gramática y la sintaxis. Los tres primeros son comunes a los textos en inglés y en español. Comenzaremos entonces por ver los aspectos formales de un texto escrito. Empezaremos por aproximarnos a un texto escrito en inglés con el propósito de sacar algunas conclusiones. No se espera aquí que comprendan el contenido de este texto. Recorra con la vista rápidamente el texto y conteste las siguientes preguntas. Si es necesario, pause el video tutorial para poder trabajar en su propio ritmo. Las preguntas son: ¿cuál es el título del texto? ¿Cuántos párrafos hay? ¿Cuántas oraciones tiene el primer párrafo? ¿Y de qué se trata el texto? A simple vista, podemos responder las primeras tres preguntas. ¿Cuál es el título del texto? Agriculture in the United States. ¿Cuántos párrafos hay? 4. ¿Cuántas oraciones tiene el primer párrafo? 1. Para responder estas tres preguntas, aplicamos estrategias de lectura que hemos desarrollado en nuestro propio idioma. Es decir, nos guían los elementos formales del texto, como son la organización textual, si tiene títulos, subtítulos, si hay cuadros, imágenes, viñetas, la cantidad de párrafos. Nos ayudan también los signos de puntuación, que nosotros ya conocemos en español. Otro elemento importante es la tipografía, es decir, el tamaño de letra, si hay negritas, si hay bastardillas, y el uso, por supuesto, de las mayúsculas. En este sentido, hagamos algunas consideraciones con respecto a las mayúsculas. Al igual que en español, las mayúsculas se utilizan al empezar la oración y para los nombres propios, pero en inglés además se usan para los días de la semana, los meses del año, las nacionalidades y los nombres de idiomas, el pronombre de primera persona del singular I, es decir, yo, y todas las palabras del título de los libros, con excepción de las preposiciones, artículos y conjunciones. Veamos además el vocabulario, y en este sentido las palabras transparentes, los neologismos y los préstamos, que son categorías que nos ayudarán a comprender de qué se trata el texto a simple vista. La respuesta a esta pregunta se basa en una hipótesis que formulamos. Pensamos que hay palabras que son tan parecidas al castellano que deben significar lo mismo que en nuestro idioma. En el texto que veremos a continuación, las palabras están resaltadas en color celeste. Vemos, por ejemplo, agriculture, podemos identificar el nombre del país, United States, vemos cifras y las reconocemos, la palabra nation, important, region, produces. Estas palabras, parecidas a palabras de nuestro idioma, se las llama palabras transparentes y generalmente tienen el mismo significado en ambos idiomas. Sin embargo, hay algunas excepciones que conviene tener en cuenta para aplicar cuando el significado que tiene una palabra en castellano no tiene sentido dentro del contexto de lo que leemos en inglés. A estos términos se los llama falsos amigos. Y a continuación hay algunos ejemplos. Sensible, en inglés, no es sensible, sino sensato. Sensitive significa sensible,
Relieve no es relieve, sino aliviar. Attend es asistir. Assist es atender o brindar asistencia. Injuries no es injurias, sino lesiones. Las otras categorías que nos ayudan también a comprender un texto son los neologismos, es decir, nuevos términos, acepciones o giros de la lengua, entre los cuales se encuentran los préstamos, ya que son términos que provienen del inglés y se han incorporado a nuestro vocabulario cotidiano. Por ejemplo, sabemos que jugar singles en tenis significa que juega un solo o único jugador contra otro. En cualquier contexto en inglés, la palabra single significa uno, unitario, solo o único. Y así como singles, también tenemos términos como internet o tweet que ya forman parte de nuestro vocabulario. Es importante tratar de mantener la mente lo más abierta posible al abordar un texto, para hacer asociaciones de palabras que nos ayuden a comprenderlo. El otro elemento que también nos va a ayudar a comprenderlo y que va más allá de las palabras es el contexto, es decir, nuestro conocimiento del tema. En general, la comprensión de un texto que desarrolla temas relacionados con nuestra disciplina nos demanda menos esfuerzo que el abordaje de un tema totalmente ajeno a nuestro quehacer. Con estos últimos elementos, como fueron el vocabulario y el contexto, podemos responder la pregunta es decir, ¿de qué se trata el texto? Y podemos decir que se trata de la agricultura en Estados Unidos. ¿Cómo llegamos a esta respuesta? Porque habrán reconocido términos como tobacco, fruit, las cifras, nombres de estados. Eso, junto con el conocimiento de los aspectos formales y del tema, posibilitan ampliar la comprensión aun cuando no se conozcan todos los términos presentes en el texto. El objetivo del ejercicio propuesto sobre el texto apuntó a favorecer la toma de conciencia de que hay muchos elementos que nos pueden ayudar. Utilizamos nuestros conocimientos sobre los elementos formales del texto, reconocimos palabras transparentes y utilizamos nuestros conocimientos del tema para identificar el contexto. Si tiene alguna consulta, diríjase al foro.